Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar que se vayan sumando al vivo de hoy. Yo soy Verónica Tawil, directora pedagógica del nivel medio en la sede Almagro. Hoy vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de Conversemos en Familia junto al licenciado Gabriel Schuchmann. A ver si ya está en sala y lo podemos sumar al vivo. Vamos a estar conversando acerca del vínculo con nuestros adultos mayores, qué lugar ocupan en nuestra sociedad, pensar juntos si esta pandemia podría ofrecernos alguna oportunidad para acercarnos a ellos. Ahí lo veo a Gustavo. Estamos esperando que el licenciado Gustavo Schuchmann se sume. Lo veo. Hola Gustavo, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Lo escucho. ¿Me, me escuchás? Ahora sí. Bárbaro, aprovecho para contarle a la gente lo que haces. Sí, Gustavo Schuchmann es licenciado en filosofía, especialista en ética, es docente universitario y capacitador docente, entre otras también de nuestra escuela, así que es muy lindo poder compartir este espacio también. Contaba, para dar inicio, que hoy vamos a conversar acerca del vínculo con nuestros adultos mayores, y quizás para establecer algún código común entre nosotros, preguntarte cómo nos referimos. ¿Les decimos adultos mayores, viejos, ancianos, personas de la tercera edad, abuelos? ¿Con qué te sentís más cómodo? No sé si se me escucha bien. Se te ¿Se escucha escucha? perfecto, Ah, bueno. perfecto. No, bueno, hemos puesto como título adultos mayores. Nos parece que es una forma neutra, bastante respetuosa de referirnos a las personas de cierta edad, ¿no? Me parece que se puede hablar de distintos modos de los adultos mayores. Hay algunos modos que pueden llegar a ser humillantes, hay algunas maneras de tratar a las personas mayores que pueden llegar a ser humillantes para estas personas cuando se las trata como si fueran niños, cuando se usa el diminutivo, el abuelito. Quiero decir, hay maneras que podríamos descartar, ¿no? Pero por lo Ujú. demás, siempre depende del contexto en el que se habla. Ujú. Buenísimo, Gustavo. Y bueno, cuando nosotros conversábamos, algo que intercambiábamos que es muy interesante, es justamente esta perspectiva desde la ética y las ciencias sociales que vos nos traes, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto y considerando que nos constituimos a partir de otros, ¿sí? Que no somos causa de nosotros mismos, sino que dependemos en gran medida de lo que otros hicieron. ¿Qué lugar crees que ocupa el reconocimiento para la propia existencia y cómo se vive este reconocimiento en la vejez? Bueno, justamente a mí me interesa mucho distinguir entre vida y existencia, ¿no? Hay un autor llamado Todorov que se refiere a este tema diciendo que todos los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, necesitan vivir y para eso necesitan satisfacer sus necesidades biológicas. Pero solo los seres humanos, además de vivir, necesitan existir. Y existir significa ser para los otros, ser visto por los otros, ser reconocido. Vos usaste la palabra reconocimiento y a mí me parece que es una palabra clave a la hora de pensar los problemas de la ética, ¿no? La diferencia entre vida y existencia nos permite entender por qué hay personas que ya no viven y que sin embargo existen y en realidad existen en nosotros o existen porque son recordadas o porque son relatadas por nosotros. Y así también podemos ver personas que viven pero que ven debilitada su existencia por falta de reconocimiento. Y a veces pasa con las personas mayores, ¿no? Que van perdiendo ese lugar que tenían,
ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, y entonces ese debilitamiento del reconocimiento significa también un debilitamiento de la propia existencia. Y en este sentido, Gustavo, te pregunto, nosotros destacamos el valor de la posibilidad de transmisión de los adultos mayores. ¿Crees como sociedad que lo capitalizamos? ¿Nos interesa la opinión de los adultos mayores o directamente ni les consultamos? A su vez, ellos tienen un rol activo como transmisores. Mira, me parece que no podemos escapar a ciertos valores vigentes en la sociedad, ¿no? Nuestra conciencia no es inmune a la eficacia de la cultura en la que vivimos. Entonces, obviamente, en una sociedad de consumo como la que vivimos y en una sociedad donde la novedad es lo que vale, o la primicia, o lo joven, o lo nuevo, entonces, obviamente, eso también va a influir en los vínculos humanos. Por eso también nos pasa esto a veces, no digo que todas las personas sean así con los adultos mayores, pero es común ver que estamos considerando a ciertas personas como que ya no cumplen una función. Y esto es lo que pasa en la sociedad de consumo. En la sociedad de consumo nosotros desechamos objetos como si fueran inútiles, pero que en realidad todavía funcionan. Y eso puede estar pasando también a veces con los vínculos humanos, de desechar o de declarar la inutilidad de algo cuando en realidad ese algo sigue funcionando. Entonces, me parece que en ese contexto de esta sociedad en la que vivimos, muchas veces puede suceder que nosotros estemos desconociendo el aporte que nos pueden brindar los adultos mayores, que además, como yo te decía antes, son aquellos que nos han hecho llegar a este mundo y además nos han hecho entrar al mundo. Y entrar al mundo significa que nos han hecho entrar al mundo de la cultura, al mundo humano, y por supuesto que estamos en deuda con ellos, y la sociedad debería poder reconocer esa deuda. A mí me gusta la idea de deuda, pero no en un sentido económico o como una carga o como una obligación, sino en el sentido alegre de la deuda, en el sentido de que yo, por saberme constituido por ese otro, siento la necesidad de la devolución. La devolución es afectiva, no tiene que ver con las cuestiones económicas, materiales. Y asimismo, a partir de lo que mencionas, podríamos pensar que es un legado lo que tienen para transmitir los adultos mayores. Y en este sentido, es bueno preguntarte, ¿qué lugar crees que debería ocupar este legado en la educación escolar? Bueno, ahí hay muchas cosas para pensar, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de los adultos no mayores, que serían tal vez los padres de niños, niñas y adolescentes, de qué modo transmiten el valor de la relación con los más mayores, ¿no? Con los abuelos, podríamos decir, los bisabuelos, o con aquellos que ya no están pero que siguen existiendo. Primero hay un tema educativo que excede a la escuela y que tiene que ver con las responsabilidades adultas. No podemos responsabilizar a los niños y a los adolescentes por su relación con las personas mayores cuando nosotros como padres tal vez no hemos sabido mostrar ese afecto, ¿no? O no hemos podido mostrar ese reconocimiento. Por eso es interesante pensar lo educativo en general. Y en términos de lo que tiene que ver ya con la transmisión, también es cierto que los adultos ya mayores tienen esa responsabilidad de transmitir. Es decir, también hay que poder hacerse cargo de la transmisión. Me parece a mí que el hecho de haber vivido muchos años no significa necesariamente haber adquirido experiencia, ¿no? La experiencia tiene que ver con la posibilidad de dar sentido a lo vivido y traducirlo a palabras, traducirlo a lenguaje, a algo comunicable. Y es un poco un deber de nosotros como adultos mayores o no mayores, poder transformar lo vivido en experiencia y que los chicos puedan aprender de eso que les comunicamos, ¿no? Aunque toda experiencia en el fondo sea intransferible, hay algo del lenguaje que nos permite lograr esa transmisión del legado, como decís vos. Uh-huh. Acá, en relación a esto que mencionás, hay una pregunta en relación a partir de qué edad
denominamos adultos mayores. ¿Hay un parámetro en relación a lo etario? ¿En qué nos Bueno, puede haber basamos? parámetros, claro, así como ponemos parámetros para los jóvenes, los adolescentes, los niños, también ponen parámetros más o menos visados para los adultos mayores, pero eso depende también de cómo cada uno vive la edad, ¿no? Y cómo ha llegado a esa edad. A veces por cuestiones actitudinales y a veces también por razones de salud, biológicas. Quiero decir, si bien podemos pensar en los 70 años como el momento en que podemos empezar a hablar de los adultos mayores, bueno, depende también de los modos en que llegamos a ese momento, ¿no? Y esos modos de llegar a la adultez mayor tienen que ver también, en muchos casos, con la preparación que hemos tenido para eso. Por eso, en algún momento, hoy hablábamos con vos antes de esta entrevista sobre el tema de que los recursos que necesitamos para la vejez, en realidad muchas veces se obtienen antes de la vejez. O sea, los recursos que nos hacen ser viejos activos o podemos vivir un envejecimiento activo, participativo, es algo que se obtiene también en momentos previos. Por eso es interesante la educación en estos temas, por eso es interesante que el tema de la vejez aparezca en las escuelas con niños y con adolescentes. No solamente por la transmisión que puedan aportar las personas mayores, sino también para que uno se vaya pensando a sí mismo como alguien que muy probablemente llegue a esa etapa de la vida, ¿no? Y entonces ahí es importante poder pensarlo, Sería como pensarnos, una pensar con los demás. educación, como una educación para la vejez. ¿Es posible pensarla como proyecto? ¿Me Primero preparo? la ¿Qué educación. hacemos? ¿Nos preparamos? Mirá, la educación para la vejez me parece interesante en el sentido de que puede estar dentro de muchos temas que vemos en las escuelas. Es muy común tratar el problema de la discriminación, por ejemplo, pero no es tan común poner la cuestión de las personas mayores como un tema que también puede ser incluido dentro del problema de la discriminación, ¿no? El problema de la discriminación a las personas mayores tiene una característica muy peculiar, porque en general cuando nosotros discriminamos a alguien, estamos discriminando a un otro que nos resulta extraño, o sea, alguien que consideramos nosotros nunca vamos a llegar a ser. Sin embargo, cuando hay discriminación a una persona mayor, en realidad estamos discriminando a alguien que muy probablemente nosotros también lleguemos a ser, ¿no? No sé si se entiende esta idea. Parece ser más una discriminación por miedo a verse a sí mismo en esa situación, y entonces es distinta que otras discriminaciones. Pero ya que el tema de la discriminación está tan presente en las escuelas, ¿por qué no incluir la problemática del vínculo que tenemos con las personas mayores? Ujú. Y En cuando te ese referís, perdón, te sentido, referías a la vejez como sí. proyecto, en realidad eso tiene que ver más con pensar la vejez como algo positivo, ¿no? No idealizarlo, pero sí como algo que nosotros lo podemos proyectar en el sentido de anticiparse, pero también de querer vivirlo de determinada manera. Y eso sería como entender la vejez como proyecto. Ujú. Muy interesante. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué nos pasa con la vejez? Con la de otros y con la propia. Llega un momento que nadie quiere decirle edad, que no, es como un mito, palabra prohibida, Lea. ¿Qué nos pasa con esto? Bueno, está dentro de lo que hablábamos de la sociedad de consumo y la cuestión de la juventud como ideal, ¿no? Entonces, si ese es el ideal, cuando uno se aleja del ideal, trata de algún modo, maquillarlo. Pero ya sabemos que eso simplemente un ardid, ¿no? Y que no se puede negar, la edad. Entonces, es parte de esto que hablábamos de la cultura, de cómo la cultura nos formatea para eso, nos presiona, ¿no? Nos sentimos presionados y debemos entonces cumplir con el imperativo de ser jóvenes. Y ese imperativo no se puede cumplir, ¿no? Hay un momento en que ya no lo podemos cumplir. Podemos ser juveniles y eso se puede mantener siempre. Ser juveniles es algo posible
incluso en la vejez. Pero ser jóvenes no, porque la juventud tiene que ver con una cierta edad. La juventud es una construcción social, pero que se basa en datos y que tienen que ver con cierto rango etario. Entonces, una vez que hemos pasado ese rango, ya no somos jóvenes. Por supuesto, podemos mantener la jovialidad. Y entonces, eso es también algo interesante que uno quisiera que logremos, ¿no? Ujú. Y en este sentido, conversando un poquito acerca de la construcción social que tenemos de la vejez, algo para compartir, un comentario que nos deja una familia, es en relación a las distintas culturas y los periodos históricos donde había una mayor veneración, ¿sí? de los adultos mayores. Nos preguntan qué pasó en la modernidad con la vejez. Bueno, me parece que también hay, sí, otras valoraciones, ¿no? Y otros conocimientos que resultan ser llamativos, útiles, interesantes, que pueden ser aquellos que se buscan más. Pero pienso que no habría que exagerar tanto. También es cierto que hay muchos buenos ejemplos de personas mayores que son para nosotros justamente ejemplos, ¿no? Ya sean ejemplos de vida, ejemplos de sus obras. Podemos nombrar incluso a muchas personas conocidas, famosas, que aún en la vejez y a veces eh, eh, empezando en la vejez, como el caso de Saramago, digamos, hay personas que han podido brindar lo mejor en los últimos años de sus vidas. Entonces, no es cierto que esto suceda siempre, lo de que no se reconoce el aporte de las personas mayores, pero es cierto, sí, como decís vos, que hay una generalización respecto de lo viejo. Me parece a mí que cuando estamos hablando estamos generalizando nosotros en esta charla, porque así como no podemos hablar de la adolescencia o de la juventud, tampoco podemos hablar de la vejez como si fuera una sola, ¿no? En realidad tendríamos que hablar de las vejeces. Hay muchas formas del envejecimiento y esas variables tienen que ver con lo económico, lo social, lo histórico, las propias biografías, bueno, los propios proyectos. Entonces, quiero decir, a veces generalizamos, pero sería interesante poder distinguir las vejeces, ¿no? Y saber que cuando generalizamos, bueno, podemos ofrecer un aporte para la reflexión, pero que no vale para todo el mundo lo mismo. Ujú. Ahí es donde respetamos cada singularidad. Voy a hacer Uh una -huh. pausa, un momento, para contarle a las familias que se van sumando que estamos aquí en un encuentro de Conversemos en Familia junto al licenciado Gustavo Schuchmann, especialista en filosofía y ética, conversando acerca del vínculo con los adultos mayores. También tenemos invitadas a familias de la comunidad educativa Batesman, de la escuela Bami Marchagall, nuestras familias de la escuela primaria y del Instituto Educativo Bereshit. Así que aprovechando todas estas familias que se van sumando, me gustaría ahora que podamos pensar juntos un poquito en lo cotidiano, ¿sí? En el vínculo cotidiano que sucede al interior de las familias con los adultos mayores, ¿sí? Cómo de algún modo podemos mostrar gratitud, qué acciones mostrarían gratitud. Quizás nos ayudarías a hacer una introspección y pensar cómo nos vinculamos, ¿no? ¿Qué es lo que, para qué los consultamos? Mira, hay una cosa que es muy común en la escuela primaria, también en el nivel inicial, que es que nosotros como docentes enseñamos ciertas normas de trato social, ¿no? Entonces le decimos a los chicos, ¿qué se dice? Gracias, ¿no? Hay que decir gracias. Entonces vamos enseñando ese tipo de trato, de modales, que son propios de lo que podríamos llamar el trato social o la urbanidad, que a mí me parecen muy importantes porque son una puerta de entrada a la convivencia moral. Es decir, esas formas de tratarnos, si bien pueden parecer muy superficiales, en realidad hacen la convivencia más amable. Entonces me parece muy interesante que se haga esto de educar en normas de trato social.
Pero también tenemos que ser conscientes que nuestro objetivo no es que los chicos digan gracias solamente, sino que se sientan agradecidos. Y sentirse agradecido es algo mucho más profundo, ¿no? Vos hablaste de la gratitud. Y bueno, ¿qué significa la gratitud? En realidad la gratitud es un valor o es una virtud que tienen aquellos que se saben efecto de otros. Es decir, aquel que es agradecido es alguien que reconoce que no es causa de sí mismo, sino que es el efecto de lo que otros han hecho con él. Digamos, que antes de que uno pueda hacer con uno lo que es, hay otros que nos han hecho. Entonces ahí aparece la gratitud como algo bien profundo, ¿no? Lo decíamos antes con respecto a la existencia, personas que existen en nosotros. Yo doy el ejemplo de mi padre, me gusta darlo porque me parece que es muy elocuente. Cuando mi padre murió, que no murió viejo, murió joven, yo sentí que había perdido su voz, ¿no? Fue lo más impactante para mí porque no tenía ninguna grabación de su voz. A mí me gusta cantar tangos y en una situación de canto, así en una especie de recital, 20 años después de la muerte de mi padre, me di cuenta de que su voz estaba en mi voz, de que yo estaba constituido por su voz, de que no la había perdido, sino que estaba en mí. Y ahí es donde la gratitud aparece de un modo profundo, ¿no? Entonces, la gratitud tiene que ver con ese reconocimiento de que hay otros que nos han constituido y que nos siguen constituyendo, incluso personas que aún viven o personas con las que nos contactamos. En ese reconocimiento es donde aparece la necesidad de dar, la generosidad, esa otra virtud que empieza con G, ¿no? Pasamos de la gratitud a la generosidad. Si somos generosos es porque somos agradecidos. Justamente la persona egoísta es la que cree que no le debe nada a nadie. La persona egoísta, la que no es generosa, es la que no siente ser constituido por otros, sino que cree que él es causa de sí mismo. Bueno, estas cuestiones son para tratar en la escuela, ¿no? Que tienen que ver con la educación en valores, pero en un sentido profundo. Y por supuesto, dentro de este trabajo con los valores, me parece que la temática de los adultos mayores estaría, yo diría, en un lugar muy, muy importante. Más en este contexto de pandemia, de cuarentena, donde se están viendo ciertas situaciones con estas personas. Ujú. Y retomando esto, Gustavo, y enlazándolo con el contexto actual, si esta pandemia ubica en el grupo de mayor riesgo a nuestros adultos mayores, si son de algún modo los que más hay que cuidar, preguntarte cómo crees que es este cuidado, desde dónde lo estamos haciendo, qué tenemos que atender, ¿sí? Bueno, mira, a mí me parece que la pandemia y esta cuarentena que nos tiene tan preocupados y que produce tanta incertidumbre, de algún modo a veces exacerba cuestiones que ya estaban presentes, ¿no? O pone más a la luz ciertos vínculos que ya estaban presentes. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. El cuidado del otro nunca puede fijarse solo en la vida, sino que tiene que ser siempre algo que atienda a la existencia, ¿no? Entonces, cuando atendemos a alguien porque lo necesita en términos más de salud física, eso por supuesto hay que hacerlo y está muy bien, pero nunca descuidando que el otro es un sujeto, que el otro no solo quiere vivir, sino que también quiere existir, y que todo sujeto humano es un sujeto deseante, y eso quiere decir que hay que poder escuchar y atender el deseo del otro, ¿no? Y no solamente atenderlo desde los cuidados que merece por algún tipo de fragilidad. Fijémonos que en lo cotidiano, vos me preguntaste por lo cotidiano, pueden darse situaciones familiares donde convivimos con algunas personas mayores y donde se instala una idea de cuidado de esa persona, pero en el ámbito de la salud, el bienestar físico. Entonces las preguntas pasan por qué necesitas, te gustó esta comida, cómo te sentís, parate un poco, vení que te acompaño, o sea, todas cuestiones que son necesarias, porque no vamos a negar tampoco esa fragilidad, pero que serían hasta incluso dañosas o dañinas
si no se atiende al aspecto que tiene que ver con la existencia. Entonces, la pregunta hacia esa otra persona sobre qué quiere, qué desea, la pregunta hacia esa persona sobre lo que quiera decir, hacerlo participar de las discusiones que se dan en la mesa. Quiero decir, hay muchas formas de fortalecer la existencia de los demás, ¿no? Y que no pasan solo por el cuidado. Y en la actualidad se dio toda esta polémica respecto de la salida de las personas mayores. Creo que uno no puede opinar sobre cuestiones de epidemiología y cuestiones que no conoce, pero está claro que las personas mayores tienen que poder eh, expresar lo que sienten, lo que piensan y que puedan también regular sus acciones también para cuidarse a sí mismos, ¿no? Elegir siempre el acto de la libertad, ¿no? Sí, no dejar todo, digamos, no dejar que que la decisión termine avasallando el deseo del otro y los derechos del otro. Igualmente También no, que cuando hablamos de estos temas vinculares, y si ustedes se fijan, yo solo estoy hablando desde una dimensión ética, ¿no? No me estoy refiriendo ni a leyes, ni a derechos en el sentido de aquello a lo que estamos obligados, porque esa es otra dimensión que se podría discutir, pero no es la que yo manejo o que me interesa más para este tipo de charlas, ¿no? Entonces me parece que no es que claro, estemos obligados a actuar de una manera, sino que sería interesante sentir la necesidad de actuar de determinada manera. Si pensamos en niños y adolescentes en relación con personas mayores, podríamos decir que llamar al abuelo o llamar al bisabuelo, a la bisabuela, no debería ser una acción obligada, sino que debería ser una acción responsable, pero responsable en el mejor de los sentidos, en el sentido de que yo quiero hacerlo, ¿no? Yo, ¿de qué soy responsable? De aquello que hago, quiero hacer, y también me estoy dando cuenta de los efectos que eso produce y me hago cargo de esos efectos. En cambio, el acto que se hace por corrernos, obligación es un acto que tiene otros efectos, muy distintos. corrernos un poquito del deber ser para conectar con esto, con lo que nos ofrecieron y poder reconocer, ¿no? Y Uh -huh. agradecer. En este sentido, Gustavo, me gustaría retomar esto del contexto actual. Hay algunas preguntas, nosotros también lo hemos conversado, en relación a la aceleración con la que este mundo cambió de un día para el otro y el uso exponencial de las tecnologías, ahora por ejemplo las redes sociales como esta que estamos utilizando para esta conversación, Zoom, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo acompañamos y cómo andamiamos a los adultos mayores para incluirlos? Seguramente eran los menos familiarizados con todo esto. Bueno, volvemos a pensar distintos contextos, ¿no? Hay contextos en que las personas mayores están muy bien adaptadas a los cambios tecnológicos y saben utilizarlos, ¿no? Entonces, saben utilizar las herramientas tecnológicas y se adaptan bastante rápidamente. Por supuesto, nunca con la virtuosidad con que la hacen los niños y los adolescentes, pero está dentro del mismo tema de estas brechas que se empiezan a dar entre las generaciones. Y cuanto más vertiginosos son los cambios, más grandes son las brechas, ¿no? Entonces es difícil tratar de acompasar y que puedan todos y todas ser incluidos e incluidas en estos cambios, que no están solamente perjudicando a adultos mayores, sino a muchísimas personas que no tienen esas posibilidades de conectividad que hoy estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces digo, ahí hay también el tema de la cuarentena y la obligación de trabajar desde la distancia ha puesto en evidencia una desigualdad enorme en el acceso a la tecnología. Y eso no es algo que afecta solo a los adultos mayores, aunque con los adultos mayores el problema es que además tienen que poder entrar en esta lógica y tienen que poder entender de qué se trata, ¿no? Aquí podríamos contar con nuestros estudiantes, ¿no? Para que
los para andamios en ayudar el en esto. uso. Claro, claro. Y desde lo Y anímico, con respecto Gustavo, a, ¿cómo, perdón, sí, no te escuché. desde lo anímico, cómo podemos acompañar? Y creo que tiene que ver con esto que es algo intangible y que pasa por lo afectivo, ¿no? A mí me parece que, voy a decir algo un poquito fuerte también, ¿no? Cuando hay una falla afectiva, no hay receta que valga. Es decir, las recetas no sirven si las personas no están vinculadas afectivamente en un vínculo productivo, efectivo, no sé cómo llamarlo. Entonces quiero decir, no es que uno pueda decir cuáles son los tips. Lo que uno puede decir es que si hay afecto, si hay reconocimiento, si hay gratitud, entonces claramente las acciones van a ser adecuadas, ¿no? Salvo que uno tenga algún tipo de inhibición de poder expresar lo que siente y entonces no haga lo que tiene que hacer, no haga lo que siente que tiene que hacer. Pero no es que uno pueda decir que si yo llamo todos los días a alguien, quiere decir entonces que estoy haciendo lo correcto en términos éticos. La ética no habla de lo correcto, no tiene que ver con hacer esto o aquello, esto está bien, esto está mal, sino que tiene que ver con una conciencia. Entonces, si esa conciencia existe, entonces las acciones van a ser adecuadas. Y hay otra cuestión ligada a la ética, que a mí me parece muy interesante para este tema, que es la idea de ética según un autor, un filósofo llamado Levinas, en donde plantea que la acción ética es responder al llamado del otro. Actuar éticamente significa responder al reclamo del otro. Y el otro no es cualquier otro, el otro es alguien que está más vulnerable que yo, por lo menos en un contexto determinado, tal vez no sea en todo momento, pero es un reclamo que yo siento del otro, siento que el otro es más vulnerable que yo y siento que puedo responder. Si respondo, estoy actuando éticamente. Y esto me parece que vale tanto para la forma en que tratamos a los niños y las niñas, porque para mí yo creo que siempre los niños y las niñas son el otro en el sentido de que son más vulnerables que nosotros y los adultos debemos poder atender sus reclamos y sus llamados y también se puede dar en muchas situaciones vinculadas con los adultos mayores, ¿no? En donde hay un estado, en algunos casos, de vulnerabilidad y entonces nosotros como personas menos vulnerables debemos poder atender el llamado, en un sentido muy simbólico de la palabra llamado. Y hay algo interesante en esta ética de Levinas, y es que no es que yo debo responder porque el otro se lo merezca, porque si fuera por el merecimiento del otro, entonces disminuye la dimensión ética de la acción. Y acá me estoy refiriendo a situaciones en las que tal vez con una persona mayor tengamos una relación conflictiva o podamos sentir, bueno, pero a ver, ¿por qué yo tendría que responder frente a este llamado si él conmigo fue de tal o cual manera? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de ética hablamos de una respuesta al otro independientemente de si se lo merece o no. Ujú. Es destacable, no puedo dejar de nombrar que en la escuela tenemos ya desde hace muchos años un programa que se llama Abuelos 2.0, que está liderado por estudiantes de informática y de TIC, que justamente lo que hacen es acompañar y andamiar a los abuelos de la comunidad en el uso de las comunicaciones y, digitales y herramientas. Así Muy bueno, que solo para compartirlo. Y muy bueno. ahora, bueno, nos estamos acercando al cierre. Nos gustaría, si tenés alguna reflexión final para compartir con nuestras familias, nuestros estudiantes. Bueno, yo quisiera contar una escena de una película. La película se llama La Mariposa, es una película francesa. El actor principal se llama Michel Serrault, que ya falleció. Y cuento solo una escena donde él, que es una persona mayor, va con una nena de 8 años a buscar una mariposa a una montaña. Y hay un momento en que se hace de noche,
están cenando y la nena le dice al señor, que no es su abuelo, ¿no? Es un vecino en realidad, le dice al señor, contame un cuento. Y este hombre le dice, no sé ningún cuento. Entonces la nena le pregunta, ¿y para qué sos viejo si no sabés contar un cuento? Y siempre me gusta mucho esa intervención de esa nena, que también le da una lección a ese hombre, ¿no? Nuestra función como adultos, mayores o no mayores, es saber transmitir, ¿no? Saber transmitir a los recién llegados y a las nuevas generaciones. Esa responsabilidad es nuestra y no se la podemos delegar a nadie y no podemos culpar a la cultura por nuestra falta de voluntad de la transmisión, ¿no? Entonces me parece interesante rescatar esa escena. Bueno, desde ya, súper interesante. Agradecemos a todas las familias que estuvieron aquí junto a nosotros para compartir tus reflexiones. Gustavo, muchas gracias por sumarte a pensar juntos. Agradecemos a las familias de la escuela de sede Belgrano, sede Almagro, primaria, secundaria, la comunidad educativa Batesman, al Instituto Educativo Berejit, también a la Escuela Bami Marchagall, a vos fundamentalmente, reitero las gracias, hablando de la gratitud, muchas gracias por venir a pensar juntos, así que bueno, les mandamos un saludo enorme a todos. Recuerden seguir a Horta Argentina en Instagram para estar atentos de las publicaciones y las novedades que se van sumando, y pueden volver a ver esto, quedará grabado con el hashtag Horta en Casa y el hashtag Conversemos en Familia. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gustavo. Hermoso este tema, muy interesante tu enfoque. Estamos en Muchas gracias. contacto. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.